Introducción. Más allá de lo visible está lo invisible. Más allá de lo conocido está lo desconocido. Más allá del camino andado está el camino sin explorar. Más allá de todo el vacío del enemigo está la sustancia de Dios. Y más allá del mundo de nuestras actividades está el mundo del reino de Dios. En medio nuestro están los que han visto, conocido y caminado donde otros no han ido, y hacemos bien en escucharlos. La vida de Leonard Ravenhill abarcó el siglo XX desde 7 años después de su comienzo hasta 6 años antes de su ocaso. En el momento de su nacimiento, los antiguos reinos e imperios de Europa seguían su curso. El comunismo y las guerras mundiales eran todavía desconocidos. Mientras los años de su vida avanzaban, vio todas estas cosas nacer y luego desaparecer. Las guerras mundiales y los esfuerzos del hombre para establecer una paz duradera y una democracia mundial corrieron cansados su curso y fallaron antes de que él llegara al fin de su peregrinaje. Él vio quizás el principio del fin. No vio el amanecer de un nuevo día, pero sí el caer de la noche que precede la llegada de un nuevo día. Él vio el comienzo de un tiempo sin respuestas, un tiempo cuando los viejos sistemas ya no funcionaban y el nuevo estaba sin descubrir. Un tiempo de caos, sin forma y vacío. Él vio este calidoscopio de cambio y, esforzándose por las cosas del reino de Dios, sus ojos fueron iluminados para ver algo de las fuerzas que operaban alrededor de él, participando en una medida con aquel que ve el fin desde el principio. Fue sensibilizado para percibir el vacío y lo infructífero de los esquemas humanos y los proyectos humanos mucho antes de que estas cosas llegaran a su fin. Fue esta visión la que hizo a él lo que era, sin claudicar y sin desviarse. Su religión era del corazón, la esfera donde opera la vida vivificadora del espíritu. Otras fuentes no podían satisfacer y producir dentro de él dolor, desprecio, cansancio. Para él, el corazón tenía importancia suprema y vio que la única fuente de ministerio al corazón del hombre era el Espíritu de Dios. Todo lo demás es enemistad. Todos los límites que la razón o la sociedad o la debilidad humana podían presentar tenían que ser atacados sin tregua. Estaba alerta al mundo que lo rodeaba, el mundo del gobierno de los hombres, las ambiciones de los hombres, pero despierto sobre todo al mundo de Dios, a las cosas incambiables, eternas. La visión de un hombre nace en el terreno de su contemplación, como Juan el Bautista desde fuera de Jerusalén, desde el desierto, proclamaba su mensaje a aquellos perdidos en su tradición. Así también, en cierto sentido, el autor de estas páginas habló desde fuera del confort de las actividades y los programas de la iglesia, un mensaje de otra esfera. Lo que es visto por la revelación es difícil de transmitir a otros. La visión física llega por los ojos y es interpretada por la mente. Una persona con una vista normal puede invitar a otra a mirar, pero nunca podría transmitir a una persona no vidente la plenitud de lo que ve. Así, más allá de la mente y de las emociones, en la esfera del espíritu, la visión que el corazón ha visto demanda capacidad de visión en el oyente si es que va a ser percibida. En algún punto debe haber un vivificar del espíritu. Hay cosas que son discernidas espiritualmente, si no, nada se ve. A través de los años, el autor ministró a muchas iglesias, denominaciones, organizaciones cristianas y una multitud de individuos, pero muchos solo percibieron la forma externa de su mensaje. Tantos salieron convencidos de que habían captado cuál era la visión de Leonard Ravenhill, pero no la habían visto. La llama que convierte al charco de gasolina en fuego abrasador es inútil cuando se la aplica al agua. Necesitamos acercarnos a cualquier mensaje dado por Dios, a cualquier mensajero de Dios, con el anhelo de ver lo que Él vio. Al hacerlo, el mensaje puede ser recibido y vivir dentro de nosotros. Digamos como el salmista: abre mis ojos y miraré. Gracias. Trabajar en esta revisión ha sido un verdadero gozo y también un desafío. En manera especial, un gozo para mí. Muchos
de los conceptos expresados en este libro fueron motivo de sermones que escuché de boca de mi padre a través de los años. Al cortejar constantemente el texto en inglés, me parecía volver a escucharlo, con su vocabulario y estilo tan particulares, con sus expresiones típicas del viejo continente y hasta con ese humor tan suyo. Justamente por estas cosas, la tarea ha sido también un desafío, buscar la expresión justa, el giro adecuado, la palabra exacta. A los que colaboraron en esta revisión de la traducción original quisiéramos expresar nuestra profunda gratitud. El trabajo minucioso de revisar una traducción no es tarea fácil. No hay equivalencias exactas entre un idioma y otro, y la mente experimenta el cansancio de buscar, hora tras hora, la frase o la palabra que mejor expresará la intención del autor. En este sentido, nuestra especial gratitud a la señora Viviana Godoy por revisar con amor y prolijidad el borrador de la traducción, y a la señora Josefina Machado, quien buscó otorgarle fluidez y exactitud gramatical. Prólogo. Las grandes empresas industriales tienen empleados que solamente son necesarios cuando ocurre algún desperfecto. Cuando la maquinaria no funciona bien, estos hombres entran en acción para localizar y reparar el desperfecto para que las máquinas vuelvan a funcionar. A estos hombres no les incumbe un sistema operativo que funcione debidamente. Son especialistas que se ocupan en descubrir y reparar lo que no funciona bien. En el reino de Dios las cosas no son muy diferentes. Él siempre ha tenido sus especialistas, cuya principal preocupación ha sido la decadencia moral y el deterioro de la salud espiritual de la nación o de la iglesia. Hombres así fueron Elías, Jeremías, Malaquías y otros, que aparecieron en momentos críticos de la historia para reprobar, reprender y exhortar en nombre de Dios y de la justicia. 1,000 o 10,000 sacerdotes, pastores o maestros podían trabajar calladamente, casi sin ser advertidos, mientras la vida espiritual de Israel o de la iglesia era normal. Pero cuando el pueblo de Dios se apartaba de las sendas de la verdad, el especialista aparecía casi de la nada. Su instinto para detectar problemas lo llevaba en ayuda del Señor y de Israel. Probablemente tal hombre era drástico, radical, a veces hasta violento, y la muchedumbre curiosa que se reunía para observarlo mientras oraba pronto lo tildaba de fanático, extremista, negativo. Y hasta cierto punto tenían razón, ya que era un hombre definido, severo, intrépido, pues esas eran las cualidades que las circunstancias demandaban. Sorprendía a algunos, asustaba a otros, y a no pocos alejaba. Pero él sabía quién lo había llamado y que le había encomendado hacer. Su ministerio estaba equipado para la emergencia, y ese hecho lo identificaba como una persona diferente, apartada. Con tales hombres la iglesia tiene una deuda imposible de pagar, pero lo curioso es que raras veces intenta pagársela mientras viven. Es la siguiente generación que edifica sus sepulcros y escribe sus biografías, como si instintiva y torpemente tratara de deshacerse de un deber que ignoró la generación anterior. Los que conocen a Leonard Ravenhill reconocerán en él al especialista espiritual, al hombre enviado por Dios, no para realizar la tarea normal de la iglesia, sino para desafiar a los sacerdotes de Baal en la cima de su propia montaña, para avergonzar a los descuidados ministros de sus altares, para enfrentar al falso profeta y advertir al pueblo que está siendo extraviado por éste. La compañía de un hombre así no es fácil. El evangelista profesional que abandona la conmovedora reunión en cuanto ésta termina, para apresurarse hacia un lujoso restaurante donde sus admiradores festejarán y bromearán con él, se sentirá avergonzado frente a aquel hombre, porque él no puede deshacerse de la carga del Espíritu Santo como si cerrara un grifo. Él insiste en ser un cristiano verdadero en todo tiempo, en todo lugar, y como ya dijimos, esto le da un sello diferente. Con Leonard Ravenhill es imposible ser neutral. Quienes lo conocen se dividen claramente en dos clases de personas, los que lo aman
y admiran fuera de toda proporción, y los que lo odian con perfecto odio. Y lo que ocurre con el hombre ciertamente sucederá con sus libros, con este libro. El lector o bien lo cerrará y correrá a un lugar de oración, o lo arrojará lejos de sí, cerrando su corazón a sus advertencias y a su llamado. No todos los libros, ni siquiera todos los buenos libros, llegan a nosotros como una voz de lo alto. Pero yo siento que este sí lo hace, porque su autor lo hace, y el espíritu del autor fluye a través de su libro. A. W. Tozer. Prefacio. Aquí está mi sencilla ofrenda de panes y peces, comida sin la crema ni la nata que lleva un pastel de bodas, como un marinero que una vez vi abofeteando a un soldado porque dijo, insultó a mi madre. Así mi Señor es insultado y su iglesia menoscabada, y créanme, ante esta doble injuria yo sufro. La iglesia tiene muchos adversarios. ¿Puede mi espada dormir en su vaina? Jamás. Calculo que solo en su versión inglesa 1 millón de personas leen el heraldo de su venida. Algunos capítulos de este libro se publicaron como artículos en el Heraldo y han sido leídos por millones. No estoy ni avergonzado ni orgulloso por ello. Esta revista se publica en una docena de idiomas, en español, alemán, francés, etc. Permítaseme decir que a través de este periódico, junto con Alliance Witness y otros, Dios ha tenido a bien hacer que artículos sencillos sean un canal de bendición para muchos. Pido al Señor que así sea contigo, amable lector. Doy sinceras gracias al Dr. A. W. Tozer, mi estimado amigo y consejero espiritual, por su gentileza en escribir el prólogo. Asimismo a la señora Hines y a su hija Ruth, por el buen trabajo que realizaron al copiar con máquina y corregir el manuscrito. Hermanos, vivamos con valores eternos en vista. Leonard Ravenhill. Capítulo 1. Sobre todo lo que buscas, busca unción. La cenicienta de la iglesia de hoy es la reunión de oración. Esta sierva del Señor es menospreciada y desechada porque no se adorna con las perlas del intelectualismo, ni muestra el encanto de las sedas de la filosofía, ni los deleites de la tiara de la psicología. Ella viste las prendas sencillas de la sinceridad y la humildad, por lo que no teme arrodillarse. Lo ofensivo de la oración es que no se está esencialmente unida a la habilidad mental. Por no decir que la oración es asociada con la flojera mental en estos días en que la eficiencia está en su apogeo. La oración depende de una sola cosa, la espiritualidad. Uno no necesita ser espiritual para predicar, esto es, para preparar y dar sermones con perfección homilética y exactitud exegética. Con una combinación de memoria, conocimiento, ambición, personalidad, más una biblioteca bien surtida, confianza en sí mismo y una sensación de autosuficiencia, hermano, hoy el púlpito es tuyo casi en cualquier lugar. La clase de prédica mencionada afecta a los hombres, la oración afecta a Dios, la predicación afecta a lo temporal, la oración afecta a la eternidad. El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos. La oración mata el exhibicionismo. La tragedia en esta avanzada hora es que tenemos en los púlpitos demasiados predicadores muertos, dando demasiados sermones muertos a demasiada gente muerta. ¡Qué horror involucra todo esto! Una cosa extraña he visto debajo del sol, incluso en círculos evangélicos fundamentalistas, la prédica sin unción. ¿Qué es la unción? Apenas lo sé, pero sí sé lo que no es, o por lo menos sé cuando no está sobre mi propia alma. Predicar sin unción mata en lugar de dar vida. El predicador sin unción es olor de muerte que conduce a la muerte. La palabra no cobra vida a menos que la unción esté sobre el predicador. Predicador, sobre todo lo que buscas, busca unción. Hermanos, bien podríamos arreglárnosla para tener la mitad de intelectualidad, esa pseudo-intelectualidad moderna, si tuviéramos el doble de espiritualidad. Predicar es una tarea espiritual,
Un sermón nacido en la mente solo alcanza la mente. Un sermón nacido en el corazón alcanza corazones. En Dios, un predicador espiritual produce gente con una mente espiritual. La unción no es una tierna paloma batiendo sus alas para entrar al alma del predicador. Más bien, ella debe ser buscada y alcanzada. La unción no puede ser aprendida, sino que debe ser ganada por la oración. La unción es el don divino concedido al predicador que ha luchado en oración y obtenido la victoria. La victoria no se obtiene en el púlpito disparando descargas intelectuales, se gana a solas, en oración, se gana o se pierde antes que el predicador ponga un pie en el púlpito. La unción es como dinamita. La unción no viene por la imposición de las manos del obispo, ni se enmojece cuando el predicador es puesto en prisión. La unción penetra, enternece y transforma. Cuando el martillo de la lógica y el fuego del celo humano fracasan en abrir los corazones de piedra, la unción lo conseguirá. ¿Cuánta fiebre de construir iglesias hay ahora? Sin embargo, sin predicadores ungidos, estos altares nunca verán penitentes ansiosos. Supongamos que vimos barcos pesqueros zarpar hacia el mar con los más modernos equipos de radar y aparejos de pesca solo para verlos regresar mes tras mes sin pesca alguna. ¿Qué excusa habría ante tanta esterilidad? No obstante, millares de iglesias ven sus altares vacíos semana tras semana y año tras año, y excusan esa estéril situación aplicando mal el versículo de las Escrituras: mi palabra no volverá vacía. Digamos de paso que este parece ser uno de los pocos versículos que los dispensacionalistas olvidaron decirnos que fue escrito para los judíos. La triste verdad es que el fuego de los altares ya se está apagando o arde muy débilmente. La reunión de oración está muerta o a punto de morir. Por nuestra actitud hacia la oración, parecemos decir a Dios que lo que fue comenzando en el espíritu, podemos terminarlo en la carne. ¿Qué iglesia pregunta alguna vez a su candidato al pastorado cuánto tiempo pasa en oración? Sin embargo, un ministro que no dedique 2 horas diarias a la oración no vale un centavo, tenga títulos o no los tenga. La iglesia está parada hoy junto al camino mirando con impotencia y frustración, mientras los malignos genios del Moscú, dominados por el pecado, se pavonean en medio de la carretera lanzando amenazas en contra de todo lo puro, amable y de buen nombre. Detrás sigue el purpúreo desfile papal. Por otra parte, el diablo ha sustituido la doctrina cristiana de la regeneración por la reencarnación, al Espíritu Santo por el espiritismo, la sanidad divina por la ciencia cristiana, al verdadero Cristo por el anticristo y a la iglesia verdadera por la iglesia de Roma. Contra estos males gemelos, el comunismo y el romanismo, ¿qué tiene la iglesia para ofrecer? ¿En dónde está lo sobrenatural? Tanto en el púlpito como en los medios escritos. La controversia religiosa de antaño ha sido reemplazada por la somnolencia. Ni siquiera Roma nos llama protestantes, ya solo tenemos el insípido nombre de no católicos. Significativo, ¿verdad? Ni el infierno tiene una furia como la de esta madre de rameras cuando es provocada. Pero ¿quién contiende ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos? ¿En dónde están nuestros ungidos guerreros del púlpito? Predicadores que debieran estar pescando hombres están pescando halagos de los hombres. Los predicadores solían sembrar semillas, ahora enhebran perlas intelectuales. Imaginemos un campo sembrado con perlas. Fuera con esta prédica inútil y carente de poder, que no conmueve a nadie porque fue engendrada en una fría tumba y se nutre en un alma carente de fuego y oración. Podemos predicar y perecer, pero no podemos orar y perecer. Si Dios nos llamó al ministerio, queridos hermanos, entonces sostengo que debemos obtener la unción. Sobre todo lo que buscas, busca la unción, no sea que los altares estériles sean el distintivo de nuestro intelectualismo sin unción. Capítulo 2. La oración se apodera de lo eterno. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. El pastor que no está orando está jugando. El pueblo que no está orando se está extraviando.
El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos, pero la cámara de oración no permite exhibicionismo. La iglesia hoy está empobrecida en muchas áreas, pero lo está aún más en la oración. Tenemos muchos que organizan, pero pocos que agonizan. Muchos que juegan, otros que pagan, pero pocos que oran. Muchos que cantan, pocos que imploran. Muchos pastores, pocos guerreros. Muchos temores, poco clamor. Mucha demostración, pero poca pasión. Muchos que interfieren, pocos que interceden. Muchos escritores, pero pocos luchadores. Fallando en esto, fallamos en todo. Los dos requisitos para una vida cristiana exitosa son visión y pasión. Ambos se originan en la oración y son sustentadas por ella. El ministerio de la predicación está abierto a pocas personas, pero el ministerio de la oración, la más alta de todas las ocupaciones humanas, está abierta para todos. Los adolescentes espirituales dicen: hoy no iré, es solo una reunión de oración. Satanás tiene poco que temer a muchas prédicas, pero las experiencias pasadas lo estimulan a levantar todo su ejército infernal en contra del pueblo de Dios cuanto éste ora. Los cristianos modernos conocen poco de atar y desatar, aunque es una responsabilidad que recae sobre nosotros. Todo lo que vosotros atareis. ¿Has hecho algo de esto últimamente? Dios no derrocha su poder, pero para hacer mucho para Dios, tenemos que estar mucho con Dios. Este mundo se conduce por el camino al infierno con una velocidad tal que hace parecer al avión más veloz como una tortuga. Sin embargo, pocos de nosotros podemos recordar la última vez que renunciamos a dormir para pasar la noche buscando a Dios por un avivamiento que sacuda al mundo. Nuestras compasiones no se conmueven. Confundimos el andamiaje con el edificio, la predicación de nuestros días con su pálida interpretación de las verdades divinas. Produce que confundamos la acción con la unción, la conmoción con la creación y el bullicio con el avivamiento. El secreto de la oración es la oración en secreto. Un hombre que peca deja de orar y un hombre que ora deja de pecar. Somos miserables y estamos en quiebra, pero no nos quebrantamos, ni siquiera nos doblegamos. La oración es profundamente simple y simplemente profunda. La oración es el lenguaje más sencillo que los labios de un niño pueden balbucear, pero es tan sublime que sobrepasa toda expresión y agota todo vocabulario humano. Una catarata de ardientes palabras no impresiona ni mueve a Dios. Una de las más profundas intercesoras del Antiguo Testamento no tenía palabras. Se movían sus labios y su voz no se oía. Primera de Samuel 1:13. No habían palabras aquí. Hay oraciones que son gemidos indecibles. Romanos 8:26. ¿Estamos tan por debajo del nivel del cristianismo neotestamentario que no conocemos la fe histórica de quienes nos antecedieron, con sus implicaciones y operaciones, y solo conocemos la fe histérica de nuestros contemporáneos? La oración es para el creyente lo que el capital es para el hombre de negocios. ¿Puede alguien negar que en la organización de la iglesia moderna la principal causa de preocupación es el dinero? Sin embargo, lo que más preocupa a la iglesia de nuestro tiempo es lo que menos preocupaba a la iglesia apostólica. Nuestro énfasis es en los pagos, el de ellos era en las oraciones. Pagamos para obtener, ellos oraban para conmover. En cuanto a la oración neotestamentaria, inspirada por el Espíritu, que sacude el infierno y que vence el mundo, nunca tanto ha sido dejada por tantos al cuidado de tan pocos. Para esta clase de oración no hay sustituto. Lo hacemos o perecemos. Capítulo 3. Un llamado para que haya unción en el púlpito y acción en las bancas. Cuando un hombre que se ha arrastrado durante años en un cristianismo convencional se remonta súbitamente a una esfera de alerta espiritual, se torna agresivo en la batalla por el Señor y muestra un celo inextinguible por los perdidos. Hay una razón para ello. Pero hoy somos tan subnormales que lo que era normal en los días del Nuevo Testamento hoy parece anormal. El secreto de este hombre impulsado como un avión a propulsión es que de alguna manera como Jacob
ha batallado con Dios, ha sido despojado, pero también fortalecido por el Espíritu Santo. Hay dos factores indispensables para vivir exitosamente la vida cristiana. Estos son visión y pasión. Los hombres batallan contra enormes océanos de criticismo, humano y carnal, y toman por asalto cumbres de oposición diabólica para plantar la cruz de Cristo en medio de las habitaciones de maldad. ¿Por qué? Porque han captado una visión y adquirido una pasión. Ahora, algunos nos exhortan a no inclinarnos tanto a lo celestial, para que no nos volvamos inútiles para este mundo. Hermano, esta generación de creyentes no está, por mucho, sufriendo tal peligro. La cruel verdad que nos sacude el alma es que estamos tan inclinados a lo terrenal que no somos de utilidad para lo celestial. Amigo, si fueras tan diligente en cultivar tu alma como lo eres para tus negocios, serías una amenaza para el diablo. Pero si fueras tan poco diligente para sacar adelante tus negocios como lo eres con tu alma, estarías mendigando pan. George Dickens grabó en mi mente hace muchos años este excelente concepto espiritual. Una visión sin obrar produce un soñador. Un obrar sin una visión resulta en trabajo penoso y pesado. Una visión con un obrar produce un misionero. Bien dicho, Isaías tuvo una visión cuando murió el rey Usías. Quizás hay alguna persona en tu camino que te esté bloqueando la visión plena del Señor. El crecimiento espiritual requiere un alto precio que pagar, el cual a veces es muy doloroso. ¿Estás preparado para una visión a un alto costo? ¿La pérdida de un amigo o de una carrera? No hay precios de liquidación para obtener una revolución del alma. Si solo quieres ser salvo, santificado y satisfecho, no eres útil en la batalla del Señor. Isaías tuvo una visión en 3 dimensiones. Observa esto en el versículo 1 al 9 del capítulo 6 de Isaías. Versículo 5. ¡Ay de mí! Una palabra de confesión. Versículo 7. He aquí una palabra de purificación. Versículo 9. Anda, una palabra de comisión. Él tuvo una visión hacia arriba, vio al Señor. Una visión hacia adentro, se vio a sí mismo. Una visión hacia afuera, vio el mundo. Fue una visión de las alturas, vio al Señor alto y sublime. Una visión de las profundidades, vio los escondrijos de su propio corazón. Una visión de la anchura, vio el mundo. Fue una visión de la santidad. Oh amados, ¿cómo necesita esta generación de creyentes la visión de Dios en toda su santidad? Una visión de lo infernal, yo soy inmundo. Una visión de desesperanza implícita en las palabras, ¿quién irá por nosotros? En esta hora, cuando la generalidad de la iglesia se dedica más a promocionarse a sí misma que a orar, cuando ha olvidado la consagración promoviendo la competencia, ha sustituido la propagación del evangelio por la propaganda. Esta triple visión es imperativa. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay pasión, la iglesia perece, aunque esté totalmente llena. Un predicador mundialmente famoso que ha sido usado poderosamente por Dios en los últimos años en un verdadero avivamiento, distinto y muy diferente del evangelismo en masas, me dijo que había tenido una triple visión similar. Todavía puedo ver el solemne temor en el rostro cuando expresó que no sabía si estaba teniendo un sueño o una visión, si estaba en el cuerpo o había sido trasladado, pero que él pudo ver una multitud que ningún hombre podía contar sumergida en un abismo, rodeada de fuego, encerrada en el manicomio del universo, el infierno. A partir de entonces este predicador nunca más volvió a ser el mismo. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Podría Dios confiarnos una revelación tan angustiante? ¿Hemos madurado en el lugar secreto de oración y en la escuela del sufrimiento, de modo que nuestros espíritus estén tan templados como para soportar tan abrumadora visión? Bienaventurado es el hombre a quien el Señor puede impartir tal visión. Nadie vive más allá de su visión. Ningún teólogo con toda su erudición puede romper las murallas de hierro de la superstición y de la oscuridad espiritual, tras las cuales millones de seres humanos han perecido durante milenios. Solo hombres con menor profundidad intelectual, quizás, pero con mayor profundidad de visión pueden hacer esto.
El ocuparse del espíritu es vida y paz, pero el ocuparse en estadísticas puede ser muy perturbador. Lee esto y llora. Japón. El gobierno japonés declara que su población excede los 87 millones. La población está creciendo a razón de 1.100.000 personas por año. Esto significa que la población no cristiana de Japón se ha incrementado en 5 millones en los últimos años. Pon esto bien alto en tu lista de oración. Corea. Allí hay 9 millones de habitantes, la mayoría refugiados, sin hogar y casi sin alimentos. India. Millones yacen en tinieblas y sombra de muerte. Medio Oriente. 1 millón de refugiados árabes. Europa. 11 millones de personas desplazadas. ¡Qué doloroso! China. Más de 300.000 refugiados de la China comunista viven en chozas en los suburbios de Hong Kong. Para sumar a tu carga y a la mía, hay 15 millones de judíos, 315 millones de maometanos, 160 millones de budistas, 350 millones de confucionistas y taoístas, 255 millones de hindúes, 90 millones de sintoístas y muchos millones otros por quienes Cristo murió, pero que mayormente no han sido alcanzados con el bendito Evangelio. Aún en la misma América del Norte, tan religiosa, se calcula que hay 27 millones de menores de edad que no reciben educación cristiana y 10.000 pueblos donde no existe iglesia alguna. Cada semana casi 1 millón de personas muere en el mundo sin Cristo. ¿No significa esto nada para ti? Esta situación anegada de pecado reclama unción en el púlpito y acción en las bancas. La religión sintética debe desaparecer. El fervor ante la palabra predicada se ha perdido. La gloria de los campamentos espirituales se ha desvanecido. El celo de la predicación al aire libre se ha evaporado. Quizá, quién sabe, Dios esté más airado con América del Norte e Inglaterra que contra Rusia. ¿Te sorprende? Entonces considera seriamente que en Rusia hay millones que no han escuchado jamás el mensaje del Evangelio, jamás han tenido una Biblia y jamás han escuchado un programa cristiano radial. Ellos acudirían a una iglesia si pudieran. La repetida oración de que el pecador necesita tener una visión del infierno puede ser que esté enteramente equivocada. Por el contrario, lo que probablemente necesita es una visión del Calvario, con un Salvador sufriendo e implorándole que se arrepienta. Pues después del Calvario, ¿por qué habría de perecer? Se cita a William Booth, fundador del Ejército de Salvación, diciendo que si hubiera estado en su poder, él habría finalizado el entrenamiento de sus soldados, suspendiéndolos durante 24 horas sobre el infierno, para que pudieran ver el tormento de la condenación eterna. Los evangélicos fundamentalistas necesitan tener una pavorosa visión otra vez, y el impetuoso, grandilocuente evangelista la necesita más que nadie. Charlie Peace era un criminal. Ni las leyes divinas ni las humanas lo detenían. Finalmente fue capturado y condenado a muerte. En la fatal mañana de su ejecución, fue conducido de su celda al cadalso, en la prisión de Armley, Leeds, Inglaterra. Delante de él iba el capellán de la cárcel, leyendo insensible y rutinariamente algunos textos bíblicos. El reo tocó al predicador y le preguntó qué estaba leyendo. «Los consuelos de la religión», fue su respuesta. Charlie Peace estaba espantado al escuchar cuán fría y profesionalmente el clérigo leía acerca del infierno. ¿Podía un hombre permanecer tan impasible bajo la misma sombra del patíbulo como para guiar a una persona hasta allí y con ojos secos leer acerca del profundo abismo en el que ese hombre iba a caer? ¿Podía este predicador creer las palabras de que hay un fuego eterno que nunca acaba de consumir a sus víctimas y pasar por esa frase sin estremecerse? ¿Puede un hombre ser realmente humano y decir sin lágrimas, por la eternidad estarás muriendo, pero nunca conocerás el alivio que trae la muerte? Todo esto resultó demasiado para Charlie Peace, así que él predicó. Escuche su sermón en el umbral del infierno. «Señor», dirigiéndose al clérigo, «si yo creyera lo que usted y la iglesia dicen creer, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa de vidrios rotos, yo caminaría sobre ellos, descalzo o de rodillas si fuera necesario, y pienso que valdría la pena hacerlo para salvar, aunque más no fuera un alma de un infierno eterno como el que usted describe». Querido lector,
Porque la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo, los hombres van al fuego del infierno. Necesitamos una visión de un Dios santo. Dios es esencialmente santo. Los querubines y serafines no clamaban omnipotente, omnipotente es el Señor, ni tampoco omnipresente y omnisciente es el Señor, sino santo, santo, santo. La vastedad de este concepto hebreo necesita penetrar nuestras almas otra vez. Si en el Seol hiciere mi estrado, si tomare las alas del alba, aún allí está Él. Dios nos rodea en el presente, y Dios, el Dios de quien no podemos escapar, nos espera en la eternidad. Mejor es que estemos en paz con Él aquí y en el centro de su voluntad ahora. Esperar temblorosos delante del 3 veces santo Dios, antes de dirigirnos a nuestras tareas diarias, sería un poderoso estímulo para nuestras almas. El que teme a Dios no teme a ningún hombre. El que se arrodilla ante Dios permanecerá de pie ante cualquier situación. Una mirada diaria al Santo nos hallaría subyugados por su omnipresencia, sobrecogidos ante su omnipotencia, enmudecidos ante su omnisciencia, irreverentes ante su santidad. Su santidad llegaría a ser nuestra santidad. La enseñanza de la santidad, contradicha por una vida que no es santa, es la calamidad de estos tiempos. Un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios, decía Robert Murray McKinney. Antes de las experiencias del capítulo 6, el profeta Isaías expresa muchos ayes por mucha gente. Ahora se ve a él mismo y clama: ¡ay de mí! Soy yo, Señor, el que necesita oración. ¡Cuán cierto! ¿Hay recámaras en la mente en las cuales cuelgan imágenes impuras? ¿Tenemos esqueletos guardados en las estanterías de nuestros corazones? ¿Podemos invitar al Espíritu Santo para que nos lleve de la mano por los corredores de nuestras almas? ¿No hay allí fuentes secretas y motivos secretos que debemos controlar? ¿Cámaras secretas donde cosas corruptas reinan sobre el alma? Hay 3 personas que viven en cada uno de nosotros: la que nosotros pensamos ser, la que las otras personas piensan que somos y la que Dios sabe que somos. A menos que estemos desesperados por obtener una verdadera victoria, somos tan blandos para con nosotros mismos y tan duros para con los demás. El yo se ama a sí mismo, aunque fue dicho de Gerardo Majella que por gracia él amaba a todos los hombres excepto a Gerardo Majella. Magnífica posibilidad, pero con demasiada frecuencia nos ocultamos de nosotros mismos, no sea que el vernos nos produzca náuseas. Invitemos al ojo escudriñador de Dios a que localice ese yo corrupto, sucio, maloliente en nosotros, que sea arrancado de nosotros y crucificado con Cristo, para que de aquí en adelante no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Es inútil llamar al pecado con algún otro nombre diciendo: aquella persona sí que tiene un genio insoportable, lo mío es solo indignación justificada. Ella es quisquillosa, mi irritabilidad es solo un caso de nervios. Él es codicioso, yo no hago sino extender mis negocios. Él es terco, yo tengo convicciones. Ella es orgullosa, yo tengo buen gusto. Hay excusa para todos si así lo deseamos, pero el Espíritu no pasa por alto nada, ni nos engaña cuando nos exponemos a su infalible escrutinio. Jesús dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? Él respondió: Maestro, que recobre la vista. Marcos 10:51. Oremos nosotros también para tener una visión de lo alto, de lo interno y de lo externo. Entonces, como Isaías, cuando miremos hacia arriba veremos al Señor en toda su santidad. Cuando miremos hacia adentro nos veremos a nosotros y veremos nuestra necesidad de limpieza y poder. Cuando miremos hacia afuera veremos un mundo que perece y que necesita un Salvador. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Solo entonces habrá unción en el púlpito y acción en la banca.